es necesario que nosotros veamos hacia atrás lo que nosotros pasamos como organización y que tuvimos que hacer un trabajo codo con codo de todos para poder sobrevivir en el terreno de la presión política de este país, de esta institución y de los diferentes intereses socioeconómicos y políticos que se tienen al interior del instituto. Los arquitectos siempre han estado vinculados a la conservación del patrimonio cultural de México, incluso desde muchos años antes de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A pesar de que la atención estuvo casi siempre dirigida hacia las investigaciones de arqueología y antropología durante las primeras décadas de existencia del INAH, en los hechos, los arquitectos constantemente estuvieron presentes en el desarrollo de las actividades del instituto, ya sea formando parte de los equipos de trabajo en los grandes proyectos de museos, conservación y catalogación de monumentos y zonas, así como en los aportes de investigaciones que ahora son considerados baluartes de la arqueología en nuestro país. En este sentido, a lo largo de la historia del INAH, los arquitectos desempeñaron un importante papel en la materialización de proyectos dirigidos por arqueólogos como Alfonso Caso y Eduardo Matos Moctezuma, así como de colegas como Salvador Díaz Berrio, Sergio Saldívar Guerra, Ignacio Marquina, entre otros. Desde la conformación del Estado postrevolucionario hasta nuestros días, hay un largo camino recorrido en lo que a la conservación del patrimonio nacional se refiere, así como lo que respecta a las acciones de los profesionistas que conformaron la fuerza laboral, sin quienes, nada de lo antes mencionado hubiera sido posible. Entre la década de los 60 y 70 del siglo XX, se dio como pocas veces en la historia de México una coincidencia de enfoques y aspiraciones entre las organizaciones de obreros y de estudiantes. La floreciente manifestación de la ideología de justicia social que vio la luz en los movimientos estudiantiles mexicanos, en muchos sentidos comulgaba con la búsqueda de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, mediante la democratización de las estructuras de representación sindical, que para estos años, en muchos casos se habían convertido en otro engrane más, de la maquinaria gubernamental para controlar a la población. Es en esta convergencia de circunstancias y actores, que podemos ver los primeros esbozos de una intención real por conformar una entidad de representación que buscase la defensa y la mejoría de condiciones laborales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta, también es parte de la historia del INAH, la de los arquitectos y su organización en defensa de sus derechos como trabajadores. Que en Cholula teníamos de arquitectos que estábamos trabajando para el entonces el segundo proyecto más importante de México, ¿sí? Después de Teotihuacán, y ahí habíamos prácticamente más o menos unos 70 arquitectos, entre arquitectos de la del Poli, de la UNAM y de la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y mucha gente, muchísima gente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, arqueólogos, antropólogos, directores ahí que estaban Margarita Nolasco, Hugo Ferrer, mucha gente. Y luego hubo conflictos de orden político con el gobierno de Puebla, el gobierno federal, y entonces regresaron lo que en ese momento se les decía las vacas sagradas del instituto, y entonces entró mi gran que a la postre iba a ser verdugo y maestro, que fue el arquitecto Ignacio Marquina, con el cual entrañablemente fue el que me formó en el campo de la investigación. Entré en el mes de 1 de agosto de 1973, un poco reclutado siendo alumno del arquitecto Díaz Berrio. El primer trabajo fue luego de un jueves a un lunes. Nos llevaron a trabajar a
Aguascalientes para hacer la zona Monumentos Históricos de Aguascalientes. Los contratos pues eran muy superficiales porque nos contrataban por honorarios, nos pagaban 1,000 pesos al mes, éramos 4 compañeros y el dinero nunca llegaba para los 4. A veces llegaba un pago y entonces lo que hacían pues, es que a discreción nos prestábamos internamente y a veces no llegaba ni el pago de los 4. El arquitecto Díaz Berrio decía, bueno, no llegó el dinero, pero yo de mi parte les voy a prestar por lo menos para el camión. No había plazas en ese momento específicamente, sino eran otra manera de percibir el sueldo. Me acuerdo que el sueldo en aquellos momentos era 1,820 pesos. Ese era lo que se ganaba en aquel momento de 1973. Transcurrimos del 1 de agosto del 73 a abril del 74 y nos despidieron. Nos pasamos hasta el 1 de octubre por intermediación de Carlos Chanfón, que nos volvieron a recontratar por la necesidad del estudio de las zonas. Cuando nos regresaron, el 1 de octubre del 74, en ese momento ya nos metieron a un concepto que se denominaba lista de raya, donde no tenía uno más derecho más que únicamente al servicio médico. Nos daban una tarjeta de liste con un sello enorme en medio que decía solo servicio médico. Como a finales de 1974, terminando ya el cuarto semestre de la maestría, el maestro que nos daba el taller de proyectos de restauración se llamaba ni más ni menos que Sergio Saldívar Guerra, que ustedes conocen como antiguo director de monumentos históricos. Y Saldívar nos hizo la invitación a algunos de los alumnos, los que quisiéramos, que por qué no le ayudábamos con algunas obras de restauración que estaban en curso en ese momento. Me presenté en el convento de San Juan Bautista en Coyoacán para iniciar una primera obra de restauración en calidad de residente de obra. Mi contrato, que tengo la copia del contrato original, dice así, arquitecto residente, no dice otra cosa. Que un día llega mi papá con una tarjeta, decía ahí un tal Eduardo Matos Moctezuma. Entonces lo fui a ver. Me contrató Eduardo Matos. Inicialmente era por 3 meses, así me dijo él. Al mes y medio yo ya había terminado. Le digo, oye, Eduardo, ya acabé el trabajo. Sí, dice, ya lo vi. Pues todavía te queda mes y medio de contrato. Entonces te voy a pedir que vayas martes y jueves con el arquitecto Marquina, Ignacio Marquina. Era la Dirección de Monumentos Prehispánicos de 1975. Y ahí tuve mi primer jefe directo, un tal de Estanislao Labra del Moral. En 1975 que ingresé a Lina, yo ingresé trabajando por horas. Después se dio la posibilidad de un contrato por honorarios. Es hasta el 1975 que en su caso nos llegaron unas notas informativas del área de investigación que estaban por empezar una de sus evaluaciones, por lo tanto nos enviaron unos formatos. Y era el escalafón de investigadores, pero entonces nos enteramos que había un remanente que iba a ser para evaluar a todos los arquitectos. Pero en realidad la evaluación de arquitectos iba solo en el camino de solo evaluar al personal que estaba trabajando en museos. Una vez que nos hicieron las fichas de evaluación, se remitieron al sindicato de investigadores. Resulta que vino el primer bache, que fue el siguiente: ¿cómo nos iban a evaluar? No había un límite o una forma, porque nuestra dinámica de trabajo es muy distinta al quehacer de los historiadores o las áreas antropológicas. Y en ese caso, por ejemplo,
Chanfón Olmos, resulta que él tenía todos los estudios, pues porque los publicaba. Entonces al publicarlos tenía el 95% del puntaje y el resto pues no teníamos nada. El personal de vigilancia y custodia eran los que pertenecían al sindicato, pero cosa enorme, a nosotros nos descontaban todos los que éramos supernumerarios y de lista de raya y y trabajadores del INA, nos descontaban cuotas, pero el sindicato pues nunca veíamos nada. Desde 1973, los investigadores y personal docente que entonces laboraba en el INA ya había logrado separarse de la delegación sindical D324, creando una delegación democrática dentro de la sección 10 del CENTE. Sin embargo, el resto de los trabajadores, quienes de facto formaban parte de la 24 en la sección 11 del CENTE, tenían casi 20 años siendo representados por el mismo grupo político cuyo líder era Marcial Rojas. Esta supuesta representación funcionaba bajo un régimen de abusos y el más puro charrismo sindical, lo que provocó varias movilizaciones de trabajadores en su inconformidad ante esta situación, una de las cuales desembocó en la destitución del jefe de personal de aquella época, Hugo Razo. En 1977 se dio un movimiento muy importante en el instituto por que el instituto no contaba con muy pocas plazas de base, tenía plazas que se pagaban por honorarios o por hora y tiempo. Había maestros comisionados de la SEP que trabajaban en los museos escolares o como investigación. Entonces ya tenían conformada la delegación de investigadores que desde su inicio fue democratizada, pero en 1977-78 se dio este trabajo un trabajo que se llamó una comisión censora. En museos y exposiciones abajo había los talleres y por ahí había un localito donde invitaron a todos los que hacían actividades museográficas de todos los museos. Fui nada más de oyente para saber qué cosa lo que se iba a tratar ahí. Y entonces ahí se conforma la primera comisión censora para saber exactamente cuántos trabajadores había de arquitectura y que trabajaban con materias de trabajo afines a arquitectura y de arqueología y que estaban trabajando en museos. Entonces esa comisión surge y ahí los primeros que nacemos de todo eso fue Jorge Pérez Vega, Marco Antonio Garduño, que era representante de ahí del Centro de Trabajo de Manolo, Rosita del Museo de Antropología, ¿cómo se llama este otro? Uno del compañero del Virreinato, que era restaurador, y otro dibujante también del Museo de las Culturas. Fuimos 6. Y en esos 6 radicó la transformación del INA tomando la 24. Nunca me imaginé, que eso iba a ser, esa reunión iba a ser el cambio sustancial de darle otra nueva visión al instituto. No teniendo escalafón propio el instituto, se realizaron entrevistas a los compañeros para que señalaran cuáles eran sus aptitudes de lo que realizaban de trabajo. En la coordinación de museos había una sección de arquitectura y museografía, donde la mayoría, yo calculo que unos 12, éramos arquitectos y había algunos museógrafos. Entonces se hizo una primera propuesta de escalafón, que de ahí se amplió a otras áreas por esta comisión censora. Dado que esto generó una gran expectativa en los trabajadores, la delegación sindical, que estaba ocupada por un comité charro, fue removida en una asamblea general y en ese comité nuevo, ya democrático, fue secretario general el arquitecto Labra. Entonces fue cuando se dio la basificación y fue cuando se abrió la perspectiva de que tuviéramos una plaza de base en el instituto
y eso pues ya una definitividad de la institución, lo que no se tenía aún con el contrato de honorarios. La ley 324 no eran los administrativos y el personal de servicios generales, éramos todos los técnicos y éramos todo el personal académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los que conformamos en ese momento las condiciones generales de trabajo. Condiciones generales de trabajo que tuvimos que llegar a un acuerdo general para poder aceptar ese primer documento en 1977. Luego esa situación nos permitió a nosotros llegar a la firma en 1978 del primer documento de evaluación, ¿sí? Un documento de evaluación del primer escalafón para todos los trabajadores del instituto, puesto que en la Secretaría de Educación Pública no se contemplaba el trabajo especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es ahí donde empieza ya nuestra guerra para ir luchando por mejores condiciones de existencia en el instituto. En ese mismo documento se aprueba el reglamento de condiciones generales de trabajo y depositar después ahí las condiciones generales del trabajo con el, ni más ni menos, el secretario de Educación Pública en ese momento, que era Porfirio Muñoz Ledo. De repente, un día, Pepe Ramírez, el famoso Pepe Ramírez, que hasta su muerte, porque entregó su vida al archivo de arqueología, me llamó y me dijo, vente, tienes que venir rápidamente. Y yo pensé, dije, pues es para echar taco, como decían ellos. Y no, me dijo, tienes que venir ahorita, porque se tienen que ir unos papeles y los tienes que firmar. Era mi contrato de base en el INAH. Yo no lo podía creer. El Comité Democrático de Estanislao se dio toda una lucha por esta parte de esta basificación, y en el comité en el que estuve con Jorge Acevedo se planteó la homologación con el modelo IPN INAH-UNAM, en el que también entraron los investigadores, porque ellos ya lo habían logrado, pero había resultado que les sobró un recurso y que el director general, que era Gastón García Cantú, nos pidió que se pudiera repartir. Entonces se hizo esta homologación, que fue una retabulación de salarios y un acomodo de categorías, y ya más adelante, bueno, yo estaba en México cuando Estanislao me comentó que habían conformado ya la posibilidad de la equiparación del área de arquitectura y restauración con el área de investigadores del instituto. Los arquitectos veníamos de ATM, los arquitectos éramos el área 4, éramos quienes estábamos junto con los diseñadores, con los museógrafos, a la fecha. Yo decía de burla, lo que tenga que ver con un respirador o un taladro, tiene que ver con nosotros, ¿no? El área 4 éramos eso, los que o con un taladro o con un respirador trabajábamos todo el día. Y yo creo que uno de los momentos importantes fue cuando, por iniciativa de los arquitectos agremiados, agrupados por monumentos históricos, se tomó la línea de revalorar el trabajo y desempeño de los arquitectos en el principio de equiparación con el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque es tan compleja nuestra formación como la formación de los historiadores, de los arqueólogos, de los antropólogos, de las ciencias antropológicas y de las disciplinas históricas. Se llegó el 85 y el 86, empezamos a presionar mayormente, y fue cuando llegó el
Enrique Florescano como director del instituto. Cuando él llegó, platicamos con él, hubo un grado de amistad con él y designó a él a una persona para que hiciera un análisis de nuestra situación laboral. Finalmente le decíamos que los títulos académicos los teníamos la experiencia, y el más equivalente a nosotros eran los arqueólogos. Si no mal recuerdo, eran 38 actividades fundamentales de la Ley Federal de Reglamento, y era todos los elementos para hacer compatible el área de arquitectura con el área de investigación, y cosa que muchos de las áreas de investigación no hacían con relación al reglamento, salvo arqueología. Y finalmente las autoridades sí aceptaron que teníamos la equivalencia. Ahí empieza realmente el gran salto y lo que tenemos hoy. Los del ese sindicato colectivo en donde estábamos todos, ATM, técnicos, los investigadores ya estaban en un sindicato aparte, pues éramos parte de un colectivo muy grande en el cual nosotros no representábamos pues una mínima parte, y entonces cuando nosotros decíamos, es que nuestras condiciones de trabajo son diferentes a las de los demás, y casi nos decían, cállate, ustedes son muy poquitos, ¿no? Además ellos tenían el control del sindicato, de tal manera que pues no teníamos modo de avanzar. Yo ingresé en el 87 de base al instituto en el castillo de Chapultepec, y allí operaban 3 organizaciones sindicales: el castillo de Chapultepec, la Dirección de Estudios Históricos y la Galería de Historia. Que sí, ese era lo que se llamaba el Grupo Cerro, que operaba antagónicamente con el centro y otras dependencias de Córdoba 45, entre las que estaban desde luego museos, las oficinas de Córdoba, prehispánicos, museos, antropología, bueno, era investigación antes, en fin. El Grupo Cerro tenía una pluma para que el fiel de su balanza pudiera caer para un lado o para el otro en la toma de decisiones de la organización y de la integración de los comités ejecutivos nacionales, bueno, locales de la D324. En cuanto al nivel sindical, sí participábamos incluso en las comisiones, etcétera, ¿no? Pero pues no nos tomaban mucho en consideración. Que éramos tan minoría que nuestros temas no eran de relevancia para ser tratados, o cuando ya iban a ser tratados, pues ya todo el mundo estaba desesperado por otra cosa, porque a la mayoría le interesaban otras situaciones que no era la problemática de las áreas de monumentos o de arquitectura. Éramos tan poquitos. Todas las opciones que hicimos al respecto para fortalecer el trabajo, pues sí nos escuchaban, pero quedaban soslayadas a la hora de las votaciones, ¿no? Pues así, esa fue una de las principales situaciones que nos orilló, pues, a separarnos de los administrativos, técnicos y manuales. En 1989 se dio la circunstancia del cambio de comité, donde había pues, unos grupos ahí dentro del instituto, había unos grupos políticos que siempre querían dominar al sindicato. Entonces se formó un grupo para contrarrestar toda esa situación, pero ya quedé yo, y Stanislao fue también ahí parte de ese comité, fue el secretario del Exterior. Y hubo muchas fricciones ahí con ese grupo, ¿sí? Bastantes. Inclusive un rompimiento ahí con el secretario general Paco Galván, que fue en esa época, hubo un rompimiento ahí con él, porque en un principio, pues iba bien la dirección, iba por buen camino la dirección del sindicato, con él al frente, pero de repente, no sé cuál fue la situación, que se desvió, y hubo una época en que, como medio año,
en que nadie se paraba del comité. Ahí en el local, en Córdoba 45, que estaba el local sindical, nadie se paraba. Entonces ahí se empezó ya a formar parte. Durante ese comité se aprovechó esa circunstancia de que hay muy buena relación con el secretario de general y se creó la Comisión Arquitectura y Restauración. Ahí se logró firmar el reglamento de arquitectura y restauración. Fue una lucha bastante fuerte, inclusive sesiones maratónicas para lograr que se nos reconociera ya como especialidad. Teníamos mucha presión de ATM. Muchos compañeros todavía no entendían la dimensión del gran paso que teníamos que dar. Y lo único que logramos fue que en los 90s, una vez presentado el reglamento, asistí con Labra, fuimos al Consejo de la Cultura, que estaba recién estrenado. Después de 2 o 3 revisiones que hicimos, nos dijeron, bueno, ya está el reglamento. Aquí está un ejemplar. Requerimos que alguien lo venga a firmar. Y cuando llegamos ahí al edificio de Avenida Revolución, ya estaba la marabunta de la 324 ahí presente. Y bueno, pues pásenle, pues no hay ningún problema. ¿Quieren firmar? Fírmenlo. Y lo firmamos todos, junto con ellos. Eso con cierta marca con el tiempo nos trajo problemas porque la D324 se consideró que ellos eran los propietarios del reglamento de la CGT y toda la normatividad y reglamentos inciden en la vida laboral. Bueno, dentro de la D324 había, aparte, otras delegaciones sindicales en los estados, y nosotros hacíamos un congreso nacional de arquitectura y restauración cada año y nos reuníamos con los restauradores para plantear asuntos de trabajo sindical y del trabajo propio de los arquitectos. Había momentos en los que nosotros teníamos alguna reivindicación como gremios y la delegación planteaba en otras gestiones posteriores que ese dinero se repartiera entre todos los compañeros de la delegación, lo cual pues no nos parecía porque eran logros que habíamos obtenido. Entonces fue cuando se planteó la separación de arquitectura de la D324 para conformar una delegación sindical. En 1996, ¿qué pasó? Que nos tocó, como arquitectos, presentar un bloque, los arquitectos de Centro SINA, con los arquitectos de la Dirección de Restauración de Monumentos, ¿no? la Coordinación Nacional de Monumentos, y los arquitectos del interior del país. Estaban ahí en la asamblea, estábamos en la asamblea. Los arquitectos de los centros de trabajo, de zonas metropolitanas y otros, ¿no? Acudimos también con el propósito de promover la escisión, la separación de arquitectura y restauración del gremio de los ATM. La reunión se dio de una manera muy compleja. Y ahí fue donde ya se dio definitivamente la ruptura. La ruptura también fue una discusión muy fuerte con los restauradoras, porque eran prácticamente puras mujeres. Entonces tomó la determinación que nos separábamos totalmente y nosotros nos íbamos por nuestra cuenta para crear un sindicato nuevo. Las restauradoras de la escuela, encabezadas por, no estaba en ese momento, pero ya había mandado su veredicto, que era el profesor Jaime Cama, no estaba en la reunión, estaba el profesor Montero, Arturo, y las personas que eran parte de ese grupo de la escuela de restauración. Sí había enfrentamiento entre ellos, pero presentaron un bloque opositor a la suscripción de los restauradores del reglamento y a su salida de ATM, a su separación, para ahora sí que casarse con nosotros. Y querían que se votara. Y yo llevaba la mesa. Y me gritaba Fuc, me acuerdo, de allá abajo, y me gritaba otro, y luego veía a Labra, y luego veía a Galicia, y los arquitectos de los centros SINA, pues ahí también regados. Y lo que dije fue lo siguiente: o sea, está claro que tenemos un acuerdo
por el cual el reglamento es vigente y procedemos a la integración de los gremios o de los grupos de arquitectos y restauradores para tener nuestra propia organización sindical. Y es en lo que ellos no estaban de acuerdo, decían no. Dije, bueno, entonces, ¿para qué lo votamos? Si esto ya hay un consenso. Se quedaron callados. Y pregunté, ¿o no hay un consenso en términos de que se apruebe el reglamento AR? Eso se había aprobado ya de antemano, pero que cada quien tome la mejor forma, y esto incluye formar parte de quedarse con los ATM, respetar la forma de organización de cada representación sindical. En eso tenemos acuerdo, y me dijeron sí, pues vámonos a cenar, que conste en el acta, y vámonos. Inclusive un comentario de una de las restauradoras dijo, bueno, ya vieron que no podían detenernos, y dijeron, bueno, pues órale pues, y dice, y ahí como, depende de cómo les vaya, después nosotros nos incorporamos con ustedes. Así. ¿No? Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues ya que lo tengamos conformado, a ver si los vamos a permitir, porque bueno, ya es todo el trabajo que se hizo de estatutos, de reglamentos, de la conformación, por ejemplo, del reglamento de admisión, evaluación y promoción, todas estas comisiones previas que tuvieron, pues estaban descansando mayoritariamente los arquitectos. Entonces, por eso fue que desde esas asambleas, desde esos congresos de arquitectura que ahora se siguen realizando, fue que nos identificamos y nos conformamos como gremio, aún dentro de la E324. La primera etapa y el primer desencuentro entre restauración fue ahí en Cuernavaca. Ahí fue donde ya se tomó la decisión de salirnos y separarnos totalmente. La última asamblea que tuvimos con D324 fue una reunión en Pachuca. Estábamos presentes en la asamblea, y yo podría decir que un 90%. Éramos como 100 compañeros. De los 100, podría decir que votamos 90, los que estábamos convencidos, y los otros 10 que no votaron fueron pues los que finalmente se quedaron en la D324. Se opusieron, votaron en contra, pero fuimos mayoría aplastante. En el área de restauración fue otro grupo de compañeros, ahí estuvo Alejandro Villalobos junto con Fernando Valero, en una reunión bastante aguerrida, por cierto, pero ahí fue determinante la actitud de una compañera restauradora, Cecilia Becerra, y de Marisa Gómez. No aceptaron el cambio. Lo que pasa es que ahí con restauración, ellos querían seguir, querían que siguiéramos formando parte de la 24, ¿sí? Porque decían que cómo nosotros íbamos a lograr separarnos y una estructura independiente. Vamos a ser independientes y lograr nuestras propias prestaciones, que no íbamos a poder. Marisa Gómez se acercó y entonces fue cuando ya pensaron que más les convenía y nos fue a ofrecer 2 puestos en el comité. Nos dijo que le habían dado esa comisión los del comité de ofrecernos 2 puestos, pero que olvidáramos ya la división. Dijimos, no, ya no. Ya dimos el gran paso y ya no hay reversa. Nos vamos para adelante. Hay una historia que pocos conocen de cómo se conforman estas delegaciones sindicales democráticas. Había grupos de trabajo que no estaban a la luz de todos los delegados, ¿sí? Compañeros que le llamamos activistas, que en reuniones previas planteaban qué podíamos discutir, cómo podíamos orientar las cuestiones. Estos grupos eran muy diversos y eso nos hacía, sobre todo porque la experiencia que se tenía previa de una delegación sindical charra, cómo conformas una delegación sindical democrática y cómo le das trabajo a los compañeros, cómo haces que crezcan también ideológicamente. Había una cartera de educación sindical y había que nos pedía que elaboráramos materiales para esto.
fue cuando ya se formó la delegación con los representantes del CENTE. El trabajo fue arduo ahí en la sección 10, pues cerca de 2 años, porque la gestión del secretario de la sección 10 de 3 años, como 2 años. Estuvimos en labores hasta que un día ya finalmente dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Entonces, se convocó a todos los compañeros. Estábamos en un hotel que está ahí en la Avenida Revolución. Los gastos no es fácil que nos diera el instituto. Teníamos mucha presión de la D324 porque no nos dieran el presupuesto. Fuimos a presionar al que era el secretario administrativo, a Jorge Carlos Díaz Cuervo. Lo abordamos cuando iba saliendo de su oficina, ahí en las oficinas de Álvaro Obregón. Nos fuimos con él en el elevador y finalmente dijo, bueno, está bien, no hay ningún problema, les voy a dar el presupuesto. Inclusive ahí en una sede, en el hotel que estaba sobre Revolución, ahora es Holiday Inn, no recuerdo cómo se llamaba en ese entonces, llegaron los de la D324 queriendo detener la asamblea, bloquearon ahí la entrada del hotel. ¿Sí? Llegaron a hacer una manifestación y se plantaron en el hotel y no dejaban entrar ni salir a nadie. De afuera se apostaron Enrique Robra y otras gentes para impedir que accediéramos o accedieran los del CENTE. La amenaza que habían dado algunos de la D324 es que no nos iban a permitir a los secretarios conformar la delegación de arquitectos de la sección 11. La verdad nos dio risa porque nuestra perspectiva no era ir a la sección 11, era ir a la sección 10, donde teníamos que estar homologados con los trabajadores de educación media y superior. De manera clandestina, porque fue clandestina, salimos a unos camiones que se habían preparado unos y otros caminando a otro hotel que estaba más hacia Tacubaya, por Revolución. Casualmente en esa ocasión estaban también hospedados ahí en el hotel concursantes para Miss Distrito Federal. Las Misses ahí de Distrito Federal había el concurso y casualmente estaban ahí. Entonces aprovechó esa situación para en un autobús por la parte posterior sacarnos para llevarnos a otro hotel en donde se desarrolló la asamblea, en donde ya se formó la delegación AIFE, ahí en 1999. Y solo así se pudo realizar la asamblea con presencia del CENTE, bueno, de otras personas para finiquitar la relación con ATM y quedamos como arquitectos aparte. Esa fue toda una historia. En la primera y única vez en donde, a ver si no está por ahí, que me disculpe, si está por ahí Estanislao, que me disculpe, hasta lloró Estanislao. Sí, lloró Estanislao en esa ocasión porque por el logro, después de tanto esfuerzo que había, tanta lucha y tantos conflictos que habíamos enfrentado, ahí, esa fue una situación muy emotiva, ¿eh? Y este comité pues, fue el primero, el Carlos Celabra, estuve yo como secretario de organización, Agustín, Fernando Valero, Reséndiz, varios compañeros, habría que verlos, hasta cerca del 2000, cuando entonces empezamos ya a buscar que el propio CENTE nos diera ya ahora sí que la confirmación legal a nivel del CENTE. A partir de ahí, la nomenclatura fue la D2 y A2, porque la 1 eran los investigadores. Luego, cuando nos conformamos como delegación sindical aparte, nos trajimos lo que era lo nuestro, o sea, planteamos en el primer convenio con Estanislao lo que era lo nuestro de las prestaciones. Así venimos trabajando en la gestión de Estanislao, del 2000 al 2002 y luego del 2000 al 2004 en la gestión con Ildefonso. Me tocó hacer
las primeras evaluaciones y empezamos toda una carrera ahí de instrumentar mecanismos, papelerías, conceptos, enfoques, métodos, y era muy importante que los exámenes fueran más concretos sobre el quehacer cotidiano. Pues estuve trabajando con Ildefonso cuando él estuvo de secretario general, y a mí se me sugirieron hacer varias encuestas, ¿no? De cómo trabajaban los centros SINA, si tenían el lugar apropiado, o sea, ¿qué faltaba, no? ¿Qué faltaba para que nuestro trabajo fuera mejor? Entonces, a través de esas encuestas yo conocí las necesidades que teníamos como gremio. Ya en mi gestión, cuando logramos el acuerdo con los compañeros de la 24 y con investigadores, hicimos un convenio de 3 partes, donde se señalaba le correspondía a ATNM, investigadores y arquitectos. Y luego ya, con el trabajo que veníamos haciendo, y por los conflictos que se daban en la 24 entre los que nos querían y no nos querían, se dio entonces la posibilidad de dar los convenios solamente con investigadores y arquitectos, con base efectivamente en la equiparación que tenemos con el modelo UNAM-IPN, y que respetando sobre todo que cada sindicato o cada delegación colocara sus recursos en donde considerara necesario. Y la tarea que yo me puse, y lo platicamos con los compañeros, es consolidar a la delegación, ¿sí? Trabajando por tener más compañeros agremiados, por tener más herramientas, por defender que el reglamento de admisión es nuestro, el reglamento de admisión y evaluación es nuestro, y luchar contra esa corriente que ninguneaba a los arquitectos, sin que sea peyorativo el que nos llamaran dibujantes, pero con muchos con títulos de licenciatura, maestría y doctorado. Cuando se dio que termina Manolo y que me invitan a que yo sea secretario general, pues yo hice un programa de trabajo y yo acepté porque pensé que sí podíamos hacer cosas que cambiaran, pues, la visión de lo que éramos los arquitectos y las condiciones de nuestro trabajo. Entonces, hubo como que empezar a ver cómo hacer el trabajo y lo hacíamos en grupo, nos dividíamos las tareas y como que pensar en las aspiraciones que queríamos para nuestro gremio. Y ya con Yola, pues, empecé a acompañarlos, porque era de difusión, y después cuando tuvimos la oportunidad de continuar con ella, pues, te digo, en las noches ella se ponía a trabajar, entonces ahí con ella me dictaba, yo a la máquina, ¿no? Me ponía a investigar cosas, y así, para hacerlo. Entonces, con ella también fue ese aprendizaje. Entonces, son diferentes maneras de hacer, pero que a uno le dan aprendizaje en esta materia de lo sindical. La gestión de Yolanda Cano, nosotros para ver cuál era la bolsa que teníamos acceso, teníamos que ver en el presupuesto de egresos de la Federación las plazas que tiene disponibles el instituto. Había ocurrido un retiro voluntario de compañeros del área de arquitectura que se habían ido y que nos habían dicho que se habían perdido las plazas. Entonces nos habían de 192 que teníamos originalmente, que son las que están ahora nuevamente, nos habían dicho que teníamos entre 172 y 176. Ocurrió que checamos el presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados y resultó que teníamos las 192 plazas. Entonces yo le pregunté a Filiberto, que estaba en coordinación de recursos humanos, ¿qué ocurría con esas plazas? ¿Por qué no nos las entregaban? Dijo, pues si quieren las disponemos. Es que las hemos estado usando para personal administrativo de nuestra coordinación. O sea, con esa facha lo dijo. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a concursarlas y vamos a definir en dónde las ponemos. Fue cuando Yolanda hizo un diagnóstico donde se requerían las plazas. Pues se requerían muchísimas más, ¿no? Se requerían alrededor de 200.
pero solo disponíamos de alrededor de como de 20, que fue que se colocaron en los lugares donde Yolanda nos propuso, se pactaron con autoridades y llevó a cabo esos concursos. Decíamos, ¿quién podrá entrar, ¿no? Después de Yola? ¿Quién podrá hacer el relevo? Y bueno, alguien a quien, pues, he admirado, no sé, hoy tengo desconexión con ella, pero alguien a quien he admirado y que aprecié su trabajo también estando en la delegación fue a Marcela Pérez, ¿no? El trabajo que realizaba en San Luis Potosí, en Real de 14, ahí fue donde a mí me impresionó y decía, y bueno, ¿y cómo es? No, pues es que había que llegar a acuerdos con los gobiernos del Estado, siendo que era recia para las cuestiones del trabajo, ella lograba tener una buena relación, ¿no? Ella me antecede y hereda a la gestión de Villalobos, la del 2013, que se eligió en Campeche, para tener unos estatutos que tienen base en el reglamento que ya había trabajado la gestión de Yolanda Cano. Eso debemos reconocerlo. La gestión nuestra, del 13 al 16, se basó en abrevar en las actividades gremiales que había hecho cada gestión. En realidad, se nos dejaron venir tareas determinantes para el futuro de nuestra organización. Daremos un renovado impulso a la cultura de nuestro país. Es convicción de este gobierno que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura y al mismo tiempo puedan crear y expresarse a través del arte. México debe tener una institución de Estado que esté a la altura de este desafío. Por ello, en breve presentaré una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura. Y presentaron un proyecto, si bien perfectible y con muchas aristas, que la Cámara de Diputados no tuvo ningún inconveniente en dejarlo pasar. No obstante, nos recibían los diputados, a los sindicatos en oposición, porque se rompía el binomio educación y cultura. Por eso es que obra en nuestro exhorto y lema, ¿no?, por una educación y cultura patrimonial y arquitectónica, porque la educación y la cultura tienen que ir juntas, porque la cultura es una construcción social que no se explica sino por la transmisión de hábitos, costumbres y expresiones de una a otra generación. Ahí está la educación, ¿no? Y la educación mana desde el hogar, desde las casas de nosotros. No la instrucción pública, que ese es un asunto del Estado. Lo otro es una educación entrañable, de aromas, de olores, de percepciones visuales, de cosas interesantes. Y al sacarnos de la Secretaría de Educación Pública, como que nuestro papel no quedó muy claro, ¿sí? Como que se ha desvirtuado a través del tiempo y ahora estando en la Secretaría de Cultura, pues es más difícil. Por eso cuando los compañeros investigadores protestaban y nosotros protestábamos, pues era por eso, porque se pierde la esencia con la cual el instituto fue creado. Creo que elevar la cultura a ese nivel de secretaría, eso me parece perfecto. Pero nosotros estamos, pues más o menos en las mismas. Yo creo que estamos todavía, como ellos, como la Secretaría de Cultura, experimentando muchas cosas, viendo qué sucede, hacia dónde vamos, pero pues casi yo lo que aprecio es una situación muy similar. Por ejemplo, una falta de una política de cultura realmente realista, pues no la veo muy concreta. Inclusive la misma institución también padece de ese tipo de cuestiones que ahora esperamos que se solucione con la participación
de los trabajadores por medio de los consejos, el Consejo General Consultivo, los consejos de área, los consejos de especialidad, donde realmente podamos hacer llegar estas cuestiones que redunden en políticas y en acciones pues, más concretas hacia el patrimonio cultural, hacia la conservación. Sin embargo, celebré mucho esta ventana de oportunidad que se abrió cuando se crea la Secretaría de Cultura. En primer lugar, porque nos permitió escindirnos de un sindicato que sigue siendo, yo creo, muy perverso y muy terrible, como es el CENTE, ¿me entiendes? Yo no estoy muy de acuerdo con las cosas que ahí suceden al interior. Y me acuerdo muy bien de Carlos Conguitut y de Elbester Gordillo como dos personajes nefastos en la historia nacional, ya no solamente gremial, sino nacional. Y esto lo digo porque esta ventana de oportunidad lamentablemente ha chocado con dos crudas realidades. Uno, la pandemia. En segundo lugar, la otra situación que nos ha afectado mucho es el recorte presupuestal que se ha dado, ¿sí? Recorte presupuestal que yo creo que debería ser ponderado si tuviera la Secretaría de Cultura un poquito más de tingencia de revisar puntualmente qué es lo que pasa. Quizás nosotros deberíamos estar a nivel de una Secretaría de Cultura y no supeditados a la Secretaría de Cultura. Creo que era mejor ese binomio con la Secretaría de Educación Pública, por la trascendencia. Y porque todavía existen miradas encontradas en cuanto a lo que es la cultura, en cuanto a qué son los derechos culturales. El país sigue anémico en esto, igual que en los derechos humanos está anémico. Preferimos buscar la representación nacional, generar estatutos y acceder a la mayor escala posible de un sindicato que fuese este sindicato nacional. Avanzamos y logramos el 3 de mayo el ingreso de nuestro proyecto de estatutos y solicitud de alta en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el registro de nuestro sindicato nacional. Somos el primer sindicato nacional de la nueva Secretaría. Somos una de las instituciones más, ¿cómo se dice?, los que tiene más años, que somos especialistas en la materia, que no fácil nos pueden sustituir. A las nuevas generaciones, ahora pues prácticamente pues les toca a ellos ir consolidando todo digamos, movimiento que se dio de hace ya bastantes años, hasta llegar a consolidarnos ya como sindicato independiente. Entonces les toca a ellos pues consolidarlo, porque pues, nosotros prácticamente los que iniciamos todo esto, pues en algunos ya digamos vamos de salida, ¿no? Aunque todavía participamos, aportamos todo lo que hemos aprendido, tu conocimiento desde que iniciamos todo esto, a ellos les toca consolidar ahora y mantenerlo. Tenemos que tener una visión como sindicato, como gremio, a la que nos tenemos que sumar para llegar a ese punto, para fortalecer nuestra institución, para fortalecer los derechos laborales, para fortalecer los derechos humanos, para fortalecer el respeto a los que son diferentes y que son una mayoría, no son una minoría, y que son a quienes les está sirviendo nuestro trabajo. Porque no solo estamos conservando para nosotros, para nuestra profesión y para nuestro gremio, nosotros estamos ejercitando nuestra disciplina, pero en los derechos de los otros, de muchos pueblos, muchas comunidades. Pues el hecho de que tú hagas un plano y de que localices una serie de monumentos y que le des un contenido histórico y que eso vaya a reflejarse en toda la sociedad, simplemente porque tú llegas y ese plano lo planteas a
a la autoridad local, ¿no? Porque tú vas y dices, oigan, aquí hay una zona histórica, y aquí está, y se trata de esto, y aquí hay un catálogo, aquí está. Son cosas que van directamente a usarse, directamente a hacerse conscientes hacia la sociedad. Hay algo que en lo que deben de estar concentrados los compañeros, sobre todo los más jóvenes, que debe de haber un compromiso en este trabajo, un compromiso en todo lo que hagas y un compromiso en la colectividad. Debe de haber ese compromiso que les digo, junto a una constante preparación. Nunca parar en el conocimiento. Debemos estar preparados, ¿sí? Para que en cualquier momento podamos enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problemática. El INAH tiene una gran solvencia moral. Hay una credibilidad. Y el INAH, nosotros, que somos chalanes, no nos podemos dar el lujo de poner en riesgo eso, por ningún motivo. El futuro debe ser el que nosotros mismos decidamos, el que nosotros conozcamos. Y debemos apoyarnos justamente en esa claridad de objetivos, en esa claridad de propósitos y en nuestra conducta cotidiana. Yo creo que aquí habría que hacer un llamado a todo el gremio. Y ese llamado es el que nos convoque a conducirnos siempre con ética, Si la corrupción no puede estar en nuestro gremio. ¿Por qué lo digo? Porque entonces careceríamos de autoridad moral para enfrentarnos a una autoridad en donde vemos a ojos vistas que sí hay cosas que no son correctas. Debemos, de alguna u otra manera, como gremio, incidir en la toma de decisiones y reencauzar nuestros esfuerzos. Pero esa tarea tiene que estar acompañada, como te decía hace un rato, de un sentimiento ético global. ¿Qué nos espera en el futuro? Compromiso y trabajo. Continuidad generacional. Trabajar, no mentir. Acudir a la jornada laboral y atender lo propio. Contribuir con ideas, contribuir con compromiso y con esfuerzo. Y tratar en lo posible de dejar las pretensiones personales en otro lugar para privilegiar los intereses superiores de una institución tan generosa como lo es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde laboramos y al que muchos profesionales le tenemos en una altísima estima. Cada vez estoy más convencida que debemos defender nuestras condiciones generales de trabajo, ¿no? Y que debemos leerlas y debemos allegarnos de todos los medios posibles, porque las circunstancias son atípicas y pareciera que estamos nosotros infringiendo la norma por exigir un derecho. Con las autoridades hay que ser siempre muy claros. Somos institucionales, pero no vamos a permitir que pase sobre nuestros derechos. Pero lo fundamental es fundamentar nuestras razones en todo lo que estamos requiriendo. Y creo que en eso radica la fuerza de nuestro sindicato y es lo que quieren ver los compañeros. Tenemos que aprender a saber cómo es actualmente nuestra materia de trabajo. En todos los ámbitos. Tu materia de trabajo en el quehacer de monumentos históricos, en el quehacer de arqueología, en el quehacer administrativo, en el quehacer de museos, en el quehacer de la docencia, en sus relaciones con la economía, con la política, con la ley federal, con el marco legal. Si tú empiezas a poner tu materia de trabajo en un tamiz, empiezas a darle valores, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene tu trabajo y el trabajo que nosotros desempeñamos en el instituto. De veras que nosotros tenemos
somos privilegiados, pero no por privilegiados, ¿sí? Tenemos que ser oprimidos por la gente de una dirección. Para mí ha sido el instituto un lugar que me ha formado, que me ha dado mucho, que no tengo con qué pagarlo.